perdamos tiempo no hablando de un tema que no tiene remedio, que es el fútbol mexicano, que históricamente nos ha dado grandes decepciones. Se habían estas alejado un poco, pero ayer tenemos una de esas decepciones históricas, cuando se pierden penales contra Guatemala la posibilidad de acceder al Mundial Sub-20 en Indonesia, si mal no recuerdo, y a los Juegos Olímpicos del 2024. Señor Christopher Rivera, señor Juan Carlos Veraza, yo digo que no vale la pena perder tiempo hablando de este tema, pero lo someto a la Asamblea y ustedes tienen el voto de calidad porque son el 66.66% de la decisión. Muchas gracias. Christopher. Gracias, mi querido Pablo. Un fuerte abrazo, querido Capi, y un abrazo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Yo creo que sí vale la pena, Pablo, porque... Bueno, hasta ahí. Correcto, ahorita vamos. Señor Veraza, eres el que decide. Yo creo que sí. Venga, nada más ya está. No hay que dedicarle tanto tiempo. Correcto, ya está. Ven, 66.6 ser dicen claros que y sí, concisos. 33.3 digo que no. Los escucho, señores, porque sí vale la pena hablar de este fracaso, que no le veo escapatoria. Y luego escucho a Gerardo Torrado en sus declaraciones pusilánimes, y peor aún, pero los escucho. Bienvenidos. Gracias, Pablo. Bienvenidos a Deshacer. Es importante, Pablo, porque se trata otra vez de una camada de jugadores que está siendo totalmente desperdiciada y que no llegó a este premundial con las herramientas, con el bagaje adecuado, con el recorrido correcto que debe de tener un jugador de esa edad, de esa categoría, ¿no? Yo sí creo que México no se debe de meter en tantos problemas, Pablo, con selecciones como la de Guatemala, porque se tiene mayor infraestructura, porque se tiene más apoyo, porque se tiene más cobijo al deportista en cuanto a herramientas, ojo, pero en cuanto a continuidad, me parece que ahí se echa a perder absolutamente todo. Cuando un futbolista no tiene continuidad, no le dan esa paciencia, a la hora de la hora, cuando llegan competencias como estas, muy importantes, donde los procesos son más cortos de cara a unos Juegos Olímpicos, pues ahí se ve, por supuesto, las falencias, ahí se ve que el futbolista mexicano le falta recorrido, le falta que lo procuren, le falta continuidad, que eso es fundamental, Pablo. Me parece que ese es un punto fundamental. Y por otro lado, ¿saben quién maneja, quién estructura, quién pone la estrategia sobre la mesa del fútbol de Guatemala? Un hombre que se llama Luis Fernando Tena. Ese que hace 10 años ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y de esa fecha en adelante, Pablo, en términos deportivos, para nuestra selección, las cosas sinceramente han ido en detrimento. Malas actuaciones en Río de Janeiro, mala actuación, por supuesto, también en Río de Janeiro vamos a dejarlo en 2016, y en Tokio 2020 me parece que echamos demasiados cohetes a una medalla de bronce que sinceramente no se ganó con lo que esperábamos en cuanto a rendimiento futbolístico. Las cosas van en detrimento al grado de ya perdernos una posibilidad de ir a los Juegos de París 2024. Hoy el futbolista mexicano no está procurado, no tiene continuidad, y eso se refleja en el terreno de juego. Ayer, las consecuencias de ello. No, además, ¿qué día para que llegara un fracaso así? Un día en el que el flamante presidente de la Liga MX habló de que México es un gran generador de talentos, cosa que no es cierto. Si fuera gran generador de talentos el fútbol mexicano, ya no digamos Europa, el fútbol mexicano estaría lleno de talentos mexicanos, y no está lleno de talentos mexicanos, está lleno de extranjeros y de veteranos. No hay muchos jóvenes mexicanos que sean estelares en sus equipos. Hay algunos, hay ciertos casos, hay ciertos equipos que creen en ese proyecto de que los jóvenes son importantes, pero fue un cachetadón a esas palabras de Mikel Arrola. No, perdieron vigencia muy rápido sus palabras, que yo no las había creído en su momento, porque no creo que el fútbol mexicano sea un gran generador de talentos, porque hay que ver cuántos se tienen en Europa, qué triunfos tiene el fútbol mexicano a nivel de selecciones menores. Yo por eso sí creo que lo que ocurrió con la medalla en los Juegos Olímpicos, pues lo tomo como algo muy positivo, tomando en cuenta lo que es la realidad del fútbol mexicano, y creo que nos tendremos que enfrentar a esa realidad, y parece que hay gente que no la enfrenta, y que cuando llega un fracaso como este, piensa que el fracaso llegó de una potencia del fútbol mundial, y México no es potencia del fútbol mundial. Es cierto, no debería fracasar en una eliminatoria de la CONCACAF,
Y esto pone, para no extenderme demasiado en el tema, el dedo en la llaga de ciertos puntos. La regla 2011, tan criticada por algunos técnicos del fútbol mexicano que se quejaban, es que me obligan a meter jóvenes. No, a lo que obligaba a los equipos no era meter jóvenes por meter jóvenes, los obligaba a trabajar correctamente en sus fuerzas básicas, a que si sabías que tenías que cumplir con cierto número de minutos, entonces te sintieras obligado a trabajar en que no metieras jóvenes por meter jóvenes, que metieras jóvenes preparados para la encomienda, que no era una encomienda tan complicada, no era una regla de meter niños de 17 años, era meter jugadores ya hechos y derechos, 20-11, si no podían cumplir los equipos con esa regla, pues me parece que estamos hablando de un fútbol de cuarta en cuanto a la producción de talento. Y no les gustó a muchos y quitaron la regla y en su momento ayudó y los resultados se reflejaron. Y hoy que hay equipos que están dispuestos a no darle oportunidad, ya no digamos a un jugador de 18 años, a un jugador de casi 21, pues entonces enfrentamos la realidad de jugadores que además, pues sí ya estarán en el primer equipo, pero ¿cuántos de los que jugaron ayer son jugadores importantes en sus clubes y se veían asustados cuando llegó el momento de tirar los penales? Porque además México carga con un tema, ser el gigante de la CONCACAF. Entonces, no estás tan bien preparado, pero eres el gigante, tienes que ganar. Y cuando llegas a pararte ahí a los 11 pasos, pues termina ocurriendo lo de ayer de fallar 4 de 5 penales, de ver al portero tener posibilidad de parar 2 y que se le van los 2. Y no quiero crucificar a los jugadores y decir que ninguno tiene futuro. Simplemente creo que no los han sabido llevar. Son jugadores que no están tan bien preparados como en otros países. Y después nos preguntamos por qué los argentinos, los brasileños, los uruguayos valen lo que valen. Y aquí en México quieren vender a los futbolistas, quieren vender gato por liebre. Y en Europa no se tragan eso. El fútbol mexicano no es una potencia y por eso pues no puede pretender vender a los jugadores como los quiere vender y no vende a tantos porque cuando voltean al fútbol mexicano, pues lo que ven es que no sobran tantos jugadores jóvenes talentosos. Entonces creo que es una muestra clara de que el fútbol mexicano está lejos de la élite y de que se tiene que trabajar. Si México quiere evitar tener de vez en cuando estos fracasos que aparecen de vez en cuando, pues tendrá que hacerlo mucho mejor y encontrar la manera de desarrollar mucho mejor su talento, que esté mucho mejor preparado para encarar un torneo en el que llegaba como el gran favorito y en el que ha fracasado rotundamente. ¿Algo más, compañeros? No, yo creo que todo está dicho, Pablo. Yo creo que ya le perdimos. Yo lo único que voy a decir es que John de Luisa... Luisa... que hayamos perdido el tiempo. O sea, no, está bien, está bien. Pero yo lo único que diré, sumando a lo que ustedes han mencionado, es que si hay dignidad, que no creo que tengan claro el concepto de esa palabra, Torrado, de Luisa, deberían presentar su renuncia. Porque estos chicos supuestamente son los que van a ser los jugadores del Mundial del 26, del que somos sede, en 4 años. Y se rompe el proceso. Entonces, ellos sí están a todo dar, firmando allá en Italia los convenios y firmando patrocinios, pero se les olvida que su negocio es en la cancha donde empieza. Entonces, esto es un fracaso rotundo que merece, supongo, alguna consecuencia. La Junta de Propietarios del Balompié Mexicano o los representantes de instituciones, supongo que los llamarán a cuentas, porque la gestión de Gerardo Torrado ha sido pésima, no solo en esta selección. Ojalá que alguien les exija pues que dejen el cargo y traigan a alguien que sí sepa. Ahí hay en el fútbol mexicano. Ahí está el Flaco Tena en Guatemala. Un técnico que han desdeñado a pesar de que es el técnico que en la historia del fútbol mexicano ha logrado un triunfo que nadie parece poder repetir y por lo que estoy viendo, ni repetirá.